Vamos a compartir en esta mañana un estudio, una reflexión de la palabra del Señor que se titula ¿Dónde estás tú? Entre signos de interrogación, ¿dónde estás tú? Y voy a invitarles a buscar en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, y solamente el versículo número 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una señal del fin, una señal de la vuelta de Cristo, es que el amor de muchas personas se iba a enfriar, producto del aumento de la maldad en nuestro mundo. Hoy en día las personas nos preguntan: ¿dónde está Dios cuando los niños mueren en guerras injustas? ¿Dónde está Dios cuando los niños mueren en muchos lugares de este planeta de hambre? ¿Dónde está Dios cuando los desastres naturales cobran la vida de miles de personas, como ocurrió hace unos días atrás, prácticamente en Ecuador? La gente nos pregunta: ¿dónde está Dios cuando las bombas atómicas fueron lanzadas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dejando cientos o miles de personas muertas, personas inocentes? ¿Dónde está Dios cuando el tsunami de Indonesia, el 26 de diciembre del año 2004, causó la vida de más de 100,000 personas? Cuando escucho a personas hacer estas preguntas, me invade una tristeza profunda en mi corazón, porque sé que son personas que no han entendido quién es Dios. Están enojadas con Dios sin razón. Están huyendo de Dios y están poniendo una barrera enorme entre ellos y Dios. Puede ser que usted en algún momento dado de su vida haya pensado en algo así sobre Dios, pero permítame decirle que Dios no es el causante del sufrimiento, de la maldad, de las guerras que existen en este mundo. Que cuando Dios creó el universo, Dios lo hizo sumamente perfecto. Había un toque de amor en toda la creación de Dios. Había un perfecto equilibrio, en primer lugar, entre Dios y el hombre. Dios cada día conversaba con Adán. Tenían una relación de padre e hijo. Había una perfecta armonía, un perfecto equilibrio, una perfecta relación, comunión entre Dios y el hombre. Había una perfecta relación entre los hombres. Vamos a ver qué nos enseña Dios en su palabra en Génesis, capítulo número 2. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo número 2, versículo 25. Dice Génesis 2:25, hablando acerca del perfecto equilibrio que existía entre los hombres, entre Adán y Eva. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, que Dios les creó en un estado de perfección, en un estado de inocencia, y ellos se mostraban transparentes. Tal y como Dios les había creado, ellos se mostraban el uno al otro y no había ningún tipo de problema. Es decir, que existía una perfecta armonía, un perfecto equilibrio entre los hombres, entre Adán y Eva, pero también entre los hombres y los animales. Había un perfecto equilibrio en la creación. Dice Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, entre Adán, entre el ser humano y los animales había un perfecto equilibrio, una perfecta relación. Adán fue quien le puso nombre a los animales. No se hacían daño el uno al otro. Me imagino a Adán pasándole la mano a un león diciendo: ¿cómo le pondré? ¿Cómo le pondré? Le pondré león. Y ahí vivían juntos, no se hacían daño el uno al otro. También la Biblia nos dice que había una perfecta relación, un perfecto equilibrio entre el ser humano y las plantas. La naturaleza, las plantas, cada árbol daba su fruto
era algo con todos los nutrientes que necesitaba nuestro cuerpo. La tierra daba su fruto, cada árbol daba su fruto, o sea que había un perfecto equilibrio en la creación. Ahí tenía el ser humano, tenía todas las plantas, todos los árboles para poder comer. Tanto los animales como el ser humano eran vegetarianos. Todo era tan maravilloso, toda la creación era tan maravillosa que Dios evaluó su creación. Dice Génesis 1:31, después que Dios había creado todo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Dios evaluó su creación y llegó a la conclusión de que todo era bueno en gran manera. Había una perfecta relación, un perfecto equilibrio en toda la creación de Dios. El ser humano, el hombre, era el administrador, era el mayordomo de la creación de Dios. Vamos a verlo en Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre, repito, era el mayordomo, era el administrador de la creación de Dios. Y si leemos una vez más el Salmo número 8, en el Salmo número 8, del versículo 3 al versículo 8, nuevamente nos repite Dios en su palabra de que efectivamente el ser humano era el mayordomo, el administrador de la creación de Dios. Dice el Salmo número 8, versículo 3 al 8, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, ¿ve? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Repito, el ser humano era el mayordomo, el administrador de la creación de Dios. Todo estaba en un perfecto equilibrio. El ser humano lo tenía todo para ser feliz. No existían las contaminaciones del aire, no existía un agujero en la capa de ozono, no existían contaminaciones de los ríos, no existían contaminaciones de los mares, no existía ninguna especie animal en peligro de extinción. Todo era sumamente perfecto. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hoy en día el mundo no es así? ¿Qué sucedió? La respuesta es muy sencilla. El ser humano quiso ser igual a Dios, quiso vivir independiente de Dios, comió del árbol del cual Dios le dijo, no comas de él, y el hombre desobedeció a Dios. Entonces es cuando comienza la maldad en el mundo, es cuando comienza el sufrimiento en el mundo y se rompe todo aquel perfecto equilibrio que existía anteriormente. Ahora el hombre entrega la mayordomía, la administración de este mundo, la pone en manos del diablo. La Biblia dice en Lucas capítulo número 4, podemos buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, los versículos 5 al 8, y ahí tenemos la tentación de Jesús. Cuando vino a él el tentador, vino a él el diablo y le está tentando. Y dice Lucas capítulo número 4, versículo 5 al versículo 8, dice, y le llevó el diablo, es decir, a Jesús, a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo está diciendo que todos los reinos del mundo a Él se le han dado.
Y Jesús, al responderle a esta tentación, no le dice: un momento, Satanás, no, los reinos no te pertenecen. No, Jesús no dice así. Jesús simplemente dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a ver también en la primera carta de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo número 5, primera de Juan, capítulo número 5, versículo 18 y versículo 19. Vamos a ver que efectivamente el diablo es el mayordomo, es el administrador de este mundo, o sea que al ser humano pecar contra Dios, al Adán escuchar la voz del diablo y no la de Dios, se dio la administración de este mundo al diablo. Dice primera de Juan capítulo 5 versículos 18 y 19, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia nos habla que el mundo entero está bajo el maligno, el diablo. También si buscamos segunda a los Corintios, capítulo número 4, los versículos 3 y 4 nos los confirman. Dice, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten ustedes, hermanos míos queridos, que el versículo 4 comienza diciendo: en los cuales el Dios de este siglo. Y ese Dios viene con minúscula. Se está refiriendo a Satanás, no se refiere al Dios con mayúscula, que termina diciendo el versículo: el cual es la imagen de Dios, un Dios con mayúscula, que es el único Dios verdadero que creó el universo. Es decir, que Satanás es el administrador de este mundo. Pero no olvidemos nunca que Dios está por encima de todo, que Dios gobierna y que el diablo es el diablo de Dios. Que aun cuando el diablo hace de las suyas, está limitado, y que Dios aún usa las cosas del diablo para su gloria. Y podemos verlo en la vida de Job. Ahora, producto de todo esto, entonces se rompió todo aquel perfecto equilibrio que existía en la creación, producto del pecado del hombre, producto de que el ser humano escogió darle la espalda a Dios, ser independiente de Dios, decir: no te necesito, yo quiero ser como Dios. El diablo le dijo: el día que comas de ese árbol serás como Dios. Y él dijo: yo quiero ser como Dios. Y comió. Entonces se rompió todo ese equilibrio que existía anteriormente. Ahora el hombre huye de Dios. No es Dios quien abandonó al hombre y huyó de Dios, Dios del hombre, sino que es el hombre ahora el que se esconde de Dios. Dice Génesis capítulo 3, lo pueden buscar, Génesis capítulo número 3, los versículos del 8 al 10. Génesis 3, del 8 al 10. Adán y Eva comen del árbol, desobedecen a Dios. Y miren ahora lo que sucede. Génesis 3, del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta? Ahora el ser humano es el que huye de Dios. Se rompe aquella perfecta armonía, aquel perfecto equilibrio, aquella comunión que existía entre Dios y el hombre. Y ahora el hombre se oculta de Dios. Y Dios hace la pregunta: ¿dónde estás tú?
De sobra sabía Dios dónde estaba físicamente Adán. Dios lo sabía. Dios lo sabe todo. Él es omnipresente. Él está presente en todas partes, en todo este universo a la misma vez. Y Dios tiene el conocimiento de todas las cosas que pasan en el mundo. Dios lo sabe todo. Nada escapa del control de Dios. Sin embargo, Dios llama al ser humano a una reflexión. ¿Dónde estás tú? O sea, ¿qué hiciste? ¿En qué situación espiritualmente te encuentras? ¿Por qué desobedeciste mi voz? ¿Dónde estás tú? Hoy en día el ser humano dice, ¿dónde está Dios? Pero la primera pregunta en la historia de la humanidad, ¿dónde estás tú?, la hace Dios al ser humano. ¿Dónde estás tú? Nosotros queremos saber, y hablo de nosotros los inconversos, ¿dónde está Dios? Cuando sucede esto otro, ¿dónde está Dios? Pero es Dios el que hace la pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Entonces se rompió aquel perfecto equilibrio que existía entre Dios y el hombre, pero también se rompe el perfecto equilibrio que existía entre los hombres, entre Adán y Eva. Miremos Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora habían cosas que ocultar. Ahora ya nos iban a mostrar el uno al otro transparentemente. Ahora iba a haber una barrera. Había cosas que ocultar. Habían cosas que me guardo para mí. Ya se vestían, pero antiguamente en la perfección, en la inocencia que ellos vivían desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora, producto del pecado del hombre, se rompe esa perfecta armonía, ese perfecto equilibrio, esa perfecta relación que existían entre los hombres. Ya no se mostraban transparentes tal y como Dios les había traído a este mundo, sino ya habían cosas que ocultar, habían cosas que esconder. La maldad fue tanta que incluso Caín mató a su hermano Abel. Por envidia mató a su hermano Abel. Caín mató a su hermano Abel. Se rompió el perfecto equilibrio que existía entre los seres humanos, pero también se rompió el perfecto equilibrio que existía entre el hombre y los animales. Recordemos, Adán le pone nombre a los animales, vivían juntos, eran felices, no se hacían daño el uno al otro, pero hoy en día miles de personas mueren anualmente despedazadas por tiburones, por osos, por animales. Y diariamente el ser humano mata miles de animales para poder comer, para poder vivir. Nos matamos los unos a los otros. Ya se rompió ese perfecto equilibrio que había en la creación, donde todo era precioso, donde habitábamos juntos y no nos hacíamos daño el uno al otro. También se rompe el perfecto equilibrio que existía entre el ser humano y las plantas. Hoy en día la tierra niega su fruto. Dice la Biblia en Génesis 3, 17 y 18. Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra está maldita, producto del pecado del hombre. Y hoy la tierra niega su fruto. Tristemente hay muchos lugares donde hay muchas personas pasando necesidad, pasando hambre. Y hoy en día cuesta mucho poder cultivar la tierra. Cuesta mucho, hay que emplear mucho dinero para poder hacer que esa tierra produzca. Hay que regar agua, hay que fumigar con insecticidas, hay que regar abono, hay que hacer muchas cosas. Y es por eso que el producto del alimento vale mucho. Porque hay que emplear mucho dinero para sacar el producto. Entonces la tierra está maldecida, producto del pecado del hombre, producto de que nosotros los seres humanos hemos querido ser independientes de Dios, decir, Dios, no te necesito, yo quiero hacer mi vida. La muerte también se hace real, dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ser humano antes del pecado vivía con la idea de vivir eternamente, aún en este cuerpo carnal.
No existía la idea de la muerte, pero sin embargo, después del pecado entró el sufrimiento, entró la enfermedad, la vejez y la muerte. Y tenemos que sufrir tristemente la enfermedad de un ser querido, la pérdida de un ser querido, y todo eso es producto del pecado del hombre, producto de que le hemos dado la espalda a Dios. Hermanos míos queridos, en pocos años de creado el universo, la maldad del hombre era tanta que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dice la Biblia en Génesis, capítulo número 6, versículo 5 hasta el 9, Génesis 6, del 5 al 9, dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, Dios miró la creación en los días de Noé y a Dios le dolió en su corazón viendo al hombre viviendo en pecado, viviendo una vida para la cual él no fue diseñado, viviendo al hombre sufriendo separado de Dios. Y Dios quiso eliminar el sufrimiento, la maldad, las guerras, las injusticias del mundo. Es bueno que entendamos que aquí donde la Biblia dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová, ese arrepentimiento no es igual que el arrepentimiento del ser humano, porque nosotros tenemos muchas cosas de las cuales nos arrepentimos, pero Dios es perfecto, Dios es santo, Dios no tiene nada de qué arrepentirse. Es una expresión que nos está hablando a los seres humanos de que a Dios le dolió en su corazón ver la condición de los seres humanos. También el versículo 8 donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No quiere decir que Noé iba a ser salvo por sus propios méritos, porque él no lo merecía. La gracia de Dios es el favor que nosotros los seres humanos no lo merecemos. La Biblia nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todo nos incluye a usted y a mí, pero también a Noé. Ahí donde el versículo 9 dice: Noé, varón justo, era perfecto, significa que era maduro. Era perfecto significa un hombre maduro, un hombre justo, alguien que ama la justicia, alguien que ha sido justificado por Dios. Pero sí vemos en Noé un hombre que camina con Dios. Un hombre que, a pesar de vivir en un mundo, que el mundo entero está viviendo de espaldas a Dios, como si Dios no existiera, Noé marcaba la diferencia en su generación. Y cada uno de nosotros, a pesar de ser una minoría, podemos marcar la diferencia en nuestra generación. Que la gente que nos rodea pueda ver en nosotros personas que caminan con Dios. Y la historia la sabemos. Cómo Dios llama a Noé y le dice: mira, yo voy a hacer llover. Yo voy a traer mis juicios sobre este mundo. Va a llover. Sobre este mundo va a caer los juicios de Dios. Debes de construir un arca. Y toda persona que entre en esa arca va a salvar su vida de un diluvio. Probablemente nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra. La Biblia nos dice que Noé fue un hombre, fue pregonero de justicia. Si buscamos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera, etcétera. Nos está diciendo que Noé era pregonero de justicia. Lo que nos
llama la atención que Noé predicó a la generación de su época. Noé le decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, Dios va a traer su juicio sobre este mundo, deben de entrar en el arca, Dios va a hacer llover, todo quedará sepultado en agua. Probablemente Noé comenzó a construir el arca bien lejos del océano más cercano. Nunca antes había llovido, dicen los estudiosos de la Biblia. En Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo número 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, que probablemente nunca antes había llovido, sino que de la tierra salió un vapor que regaba toda la tierra. Nunca antes había llovido, y sin embargo él tuvo fe, él creyó en Dios, que Dios iba a hacer llover. Lo triste fue, hermanos, que pasaron los años. Noé terminó de construir el arca, tal vez en el jardín de la casa. Entró todos los animales que Dios le había dicho que introdujera en el arca. Entró su familia. Y la gente decía: no, es imposible que llueva. Dios no existe. Es imposible que llueva. Esta agua que está en los ríos no puede subir allá arriba y bajar de nuevo. No. Eso no va a suceder nunca. Pero un día comenzó una nubecita pequeña a aparecer en el cielo. Y comenzó a tornarse un poco mayor y un poco mayor, y el cielo comenzó a tornarse oscuro y comenzó a llover. Y la gente pudo entender en ese momento que efectivamente existe un Dios y lo que Él dice se cumple. Y que no podemos vivir de espaldas a Dios, que necesitamos de Dios. Pero ya desgraciadamente fue tarde, porque Dios había cerrado la puerta del arca. Ya toda esa gente, imagínense la gente, el agua subiendo por los tobillos, y la gente mirando que efectivamente estaba lloviendo. El agua subiendo por la rodilla, y efectivamente seguía lloviendo sin parar, efectivamente está lloviendo. Llegó el momento en que la gente subió a las montañas, subió a los lugares más altos, y llegó el momento en que el agua comenzó a subir y ya no había oportunidad. Todas las personas contemporáneas con Noé murieron en un diluvio. Todas las civilizaciones del pasado hablan de un diluvio. Nadie puede negar que existió un diluvio. Incluso muchos accidentes de la naturaleza, como el Gran Cañón del Colorado, muchas cosas que vemos en nuestro planeta, el resultado y la respuesta es que hubo un diluvio. Encima de las montañas se encuentran restos de animales que viven en el agua. ¿Cómo es posible? Porque hubo un diluvio. Encuentran restos de animales todos sepultados de buenas a primeras, restos de muchos animales, porque hubo un diluvio. O sea, nadie científicamente se puede demostrar que efectivamente hubo un momento en la historia de la humanidad que hubo un diluvio y que sepultó toda la vida. El arca solamente quedó sobre el agua, el arca sobre el agua, y 8 personas fueron salvadas. Dios estaba hablando de destrucción, sí, pero había un lugar donde el ser humano podía salvarse. Dios también estaba hablando acerca de salvación. Después del diluvio, el tiempo pasó. Noé y su familia, dice la Biblia que el arca quedó en los montes Ararat, y ahí quedó el arca. La gente salió del arca, ofrecieron holocaustos a Dios, comenzaron a multiplicarse nuevamente, y al pasar los años volvió a existir en el mundo maldad, guerra, injusticia, violencia, llegó a existir nuevamente. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan perfecto. Dios quería enviar a su Hijo a salvar al hombre. Hace poco más de 20 siglos, el Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús y vino a este mundo con el propósito de arreglar todo aquel paraíso, de arreglar todo aquello que se perdió, el perfecto desequilibrio. Vino Jesús con el propósito de unir nuevamente, de restaurar el paraíso perdido, de restaurar al hombre con Dios, de restaurar al hombre con el hombre, de restaurar al hombre con la naturaleza, con los animales, de nuevamente establecer el perfecto equilibrio que existía. Jesús vino a este mundo. Nadie puede negar el hecho de que Jesús existió. Estamos en el año 2016. ¿De qué? Del nacimiento de Jesús.
El nacimiento de Jesús es el hecho más extraordinario de la historia. Marcó un antes y un después. A pesar de tantas cosas que han dejado huella en la historia de la humanidad, ninguna de ellas ha podido opacar este hecho, el nacimiento de Jesús. Jesús nació en Belén, a la edad de 30 años comenzó su ministerio público, comenzó a ir por todo Jerusalén y sus alrededores predicando el mensaje del Evangelio. Iba diciendo a las personas: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. Fue Jesús sentenciado a muerte por envidia de los principales religiosos de aquel entonces, pero sobre todas las cosas porque era el plan de Dios. Fue sentenciado a muerte, fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora Jesús viene a tu vida y viene a mi vida para darnos vida y vida en abundancia. Era el plan de Dios que Jesús muriera por cada uno de nosotros. Hoy en día Jesús es como el arca, el lugar donde podemos salvarnos de la muerte. El sufrimiento, la maldad, las guerras que ocurren en el mundo son consecuencias de nuestros pecados. La culpa la tenemos nosotros los seres humanos. No culpemos más a Dios de las cosas que nosotros los seres humanos estamos cometiendo en este mundo. Dios lo permite, sí, es cierto que Dios lo permite, pero cada persona un día comparecerá ante Dios, cada persona tendrá que darle cuenta a Dios por todo lo que ha hecho en esta tierra. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada ser humano un día tendrá que estar delante de Dios y darle cuenta a Dios por todo lo que ha hecho en esta tierra. No nos preocupemos más por las cosas que pasan en este mundo. Ocupémonos de nuestra salvación. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Necesitamos todos los seres humanos del mundo atravesar esa puerta, escoger ese camino. Necesitamos de Jesucristo. Es mucho mayor crimen rechazar el amor de Dios y la salvación de Dios a través de su Hijo que el crimen que se comete hoy contra la humanidad. Hoy los cristianos predicamos de esta salvación tan grande que Dios nos ofrece y el mundo la rechaza. La gente sigue viviendo de espaldas a Dios, no le interesa si hay un Dios o no. La gente quiere vivir su vida, quiere vivir el presente y vive como si Dios no existiera. Lo mismo que pasó en los días de Noé. Lo mismo. Hoy la iglesia está diciendo Dios es real, Dios es poderoso, Dios nos ama, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y abracemos la fe en Jesús. Y la gente sigue viviendo de espaldas a Dios. Pero lo cierto es que le va a suceder a la gente de nuestra generación como mismo le sucedió a la gente de la generación de Noé. Vio llover y pudo tener la certeza de que efectivamente hay un Dios. Y lo que él dice es cierto, pero ya era tarde, no había más oportunidad. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que un día toda persona cuanto ha existido en este universo, toda persona un día doblará sus rodillas ante Dios y reconocerá que Jesús es el Señor de la historia. Pero para mucha gente no habrá oportunidad, será tarde. Para los que doblamos nuestras rodillas en esta tierra ante Jesús, será un gusto una vez más hacerlo en su presencia. Pero para aquellas personas que viven como si Dios no existiera, será lamentable. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Tu decisión de aceptar a Jesús o de rechazarle, dice dónde usted pasará la eternidad, en el cielo o en el infierno. Por lo que tu decisión es importante. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Hoy usted puede ser un ciudadano celestial. Hoy usted puede ser un hijo o una hija de Dios por la fe en Jesús. En Mateo 24:12, el versículo que leíamos al comienzo dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. Salvo de las consecuencias de nuestros pecados, salvos de haber nacido en un mundo que crucificó al Hijo de Dios, en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios, y en la mente de Dios está el restaurar aquel paraíso perdido. Yo les voy a invitar a leer por último Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 del versículo 1 al versículo 7. Les recuerdo que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo número 21, versículo 1 al versículo 7 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es cierto que sufrimos en este mundo, pero Dios ha preparado un lugar donde no existe el sufrimiento, donde no existen las guerras, donde no existe la muerte, donde no existen las enfermedades, donde ya no tendremos que tomar la pastilla para la tensión, donde ya no tenemos que llevar gafas, donde ya no tenemos que usar muletas, donde no tenemos que usar los medicamentos para controlar el azúcar. Dios estará con nosotros, y su presencia en nosotros nos hará vivir confiados. Hermanos, que arreglemos nuestras cuentas con Dios y que podamos comunicar a otros que existe un Dios que está demandando obediencia, que quiere tener una relación personal con nosotros y que nos ha preparado un lugar de felicidad donde cada uno de nosotros puede morar. Tal vez usted está aquí en esta mañana pensando: bueno, yo he venido porque me han invitado, he venido porque llevo algunos fines de semana viniendo, la gente me ha hablado de Dios, pero quiero decirle que en el plan maravilloso de Dios estaba que usted en esta mañana estuviese en este lugar y que pudiera escuchar la palabra de Dios, y que eso le ayude a reflexionar y darse cuenta que efectivamente necesitas de Dios. Necesitas de Dios, tu familia necesita de Dios, tu ciudad necesita de Dios, cada uno de nosotros necesita de Dios, y Dios nunca ha hablado de destrucción sin antes hablar de salvación. Vienen los juicios de Dios sobre este mundo, vienen los juicios de Dios sobre este mundo, pero hay un lugar donde el ser humano puede salvarse. Y Dios te está preguntando: ¿dónde estás tú? Dios te pregunta: ¿dónde estás tú? Dios te pregunta: ¿qué has aceptado el sacrificio de mi hijo en la cruz? ¿Has aceptado el sacrificio de mi hijo en la cruz? Amigo, amiga, es a los pies de la cruz donde puedes encontrar la respuesta. Que el Señor le bendiga.